Dios te bendiga a todos, hermanos. Estamos hoy para la lección número 22. Se recordarán que en la lección 21 hablamos sobre el profeta Habacuc, que había visto el pecado de Jerusalén y había pedido a Dios justicia. Dios le dice que iba a bajar Babilonia para emitir justicia de parte de la mano de Dios, lo cual impresiona mucho a Habacuc porque él sabía cuál impía, pecadora era esta nación. Y lo que aprende Habacuc es que en medio de los tiempos malos se puede confiar en Dios, se puede esperar en Él. Y ahí es donde viene ese famoso pasaje: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya uvas, y si el ganado es quitado de la majada, con todo yo me alegraré en Jehová. O sea, en medio de, me gozo en Dios a pesar de el juicio. Y eso fue lo que aprendimos en la lección 21. Hoy estaremos viendo la lección 22. Para poder entender esta lección, la lección es del profeta Sofonías. El profeta Sofonías también contempló el pecado de Jerusalén y también profetiza en contra de Jerusalén. Solo que aquí hay algo bien impresionante que viene en la profecía. El profeta profetiza, y para entender el capítulo 3 que nos presenta la lección, básicamente hay que leer el 1 y el 2 para entender de qué estamos hablando. Porque aquí se nos presenta lo que muchas veces ocurre con muchos profetas. Se habla de juicio, castigo, pero se presenta un Dios que restaura, perdona y vuelve a dar vida. Sofonías hace eso. Sofonías emite juicio contra Jerusalén y su palabra es bien dura. La razón por la cual es dura es porque los últimos 55, 60 años antes del profeta Sofonías, había estado Manasés reinando como 50, 55 años, y el rey Manasés había hecho de lo peor. O sea, había sido un rey malo, una porquería de rey. Levantó la idolatría, hizo que todo el mundo adorara, hizo que se hicieran otra vez los sacrificios de niños. Todo fue bien malo. 50 años. O sea, imagínense, esto no fue en 5 décadas. Imagínate tú tener un gobernador por 50 años. Por más bueno que sea, uno se cansa. Pero aquí fue un gobernante malo. Su hijo, cuando vino, que duró creo que 8 años nada más, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y de ahí se levanta el rey Josías, que estableció reformas por todo Israel, quitó la idolatría, paró todo este sacrificio de niños y establece unas reformas. Pues justo antes de Josías, finales de Manasés y de su hijo que reinó, aparece Sofonías profetizando, trayendo palabra de juicio, y es palabra bien dura. Si abren sus Biblias en Sofonías capítulo 1, versículo 1 al 7, para que podamos entender el 3 tenemos que leer todo esto. Palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, que fue un buen rey. Ese era su tatarabuelo, un buen rey. En días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. O sea, finales de Manasés, principios ya de Josías, trae profecía. Y dice: destruiré por completo todas las cosas que sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves de los cielos, los peces del mar, y cortaré a los impíos, y raeré los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal,
y en nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom, y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová y no le consultaron. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Wow, o sea, aquí no hay mucha introducción. Es un verso diciendo la familia de él para poder ubicarlo genealógicamente e históricamente, y empieza como hablando en lenguaje de calle en el versículo 2 con una galleta fuerte. Destruiré por completo las cosas, destruiré, versículo 3, destruiré, cortaré, raeré. O sea, eso es, galleta viene, galleta va. O sea, le está dando con todo lo que tiene, porque se cansó Jehová de tanto teatro, tanta mentira, tanta cosa, ¿sabes? No quieren arrepentirse. Pues mira, yo tampoco me voy a arrepentir. Ahora sí viene el juicio, y viene y no me voy a detener. O sea, eso es lo que estamos viendo aquí. Está bien enojado, porque son 50 años de Manasés, 50 y pico, de pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado, toda una nación, y los sacerdotes también estaban corrompidos. O sea, ni siquiera había uno que estaba buscando a Dios. Y esto es lo que Sofonías ataca con palabras proféticas. Versículos 14 y 15. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente, día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día nublado y de entenebrecimiento. Aquí hay que parar. Aquí es cuando, si alguno de ustedes llega a ir a un seminario, un instituto bíblico, aquí tú te enseña la doble profecía que traen muchas veces estos profetas, de que se está hablando de algo ahora, pero se está hablando de algo en el futuro. Y específicamente acá hay una frase que lo revela todo, que lo dice todo. Versículo 14 dice, cercano está el día grande de Jehová. Esa frase no es un día de 24 horas, es un periodo de juicio que viene, que todavía no ha llegado, viene en el juicio, viene en el Apocalipsis, las copas de la ira, los juicios de Dios, los jinetes, los caballos que vienen. O sea, a esto es lo que se está refiriendo. Cuando ustedes vean esa frase, el día de Jehová, en el Nuevo Testamento aparece como el día de Jesucristo. No es un día de 24 horas, es un periodo de años donde Dios va a ejecutar juicios sobre toda la tierra. O sea, este juicio viene en grande y está profetizado no solo en el Apocalipsis, viene del Viejo Testamento y viene de profetas como este. Cada vez que ustedes vean esa frase, el día de Jehová, el día del Señor, el día de Jesucristo, se está hablando de un periodo de tiempo que viene. Y aquí el profeta está profetizando doble. Mira, viene para Jerusalén, pero en el futuro viene un tiempo, un periodo de juicio sobre la tierra completa, sobre todo el globo terráqueo. Y ese es el día de Jehová, el día de la ira de Dios, donde Dios va a emitir juicio. Y esto es lo que está diciendo aquí, ¿ves? El día de Jehová, el día de Jehová, el día de la ira de aquel día de angustia y de aprieto. O sea, Sofonías, en cierta manera, se separa un poco de los demás profetas que han profetizado contra Jerusalén. Si bien es cierto que está diciendo lo mismo que Habacuc, que acabamos de ver lo mismo, o sea, Habacuc dice esto, aquí este profeta logra ver el presente y logra ver el futuro. Viene un día grande, viene el juicio de Dios, viene el día del Señor, el día de Jehová. O sea, él logra ver eso que otros profetas no lo habían visto. Y él presenta esto. Y el que estudia la Biblia se da cuenta. Se da cuenta que no solamente los juicios sobre
Jerusalén, es el juicio del gran día de Jehová, el día del Señor. Y entonces estos profetas en el capítulo 2 profetizan contra las naciones, que es parte del día de Jehová, el día de juicio, donde Dios juzgará a todas las naciones del mundo. O sea, aquí tú tienes una doble profecía, y en ese sentido la profecía de Sofonías es bien impresionante, porque no es solamente el ahora, es el mañana. Y es el Dios que juzgó antes del Nuevo Testamento, y como quien dice, después del Nuevo Testamento en el Apocalipsis, es el mismo Dios emitiendo justicia. Estamos hablando de la misma persona, y lo está haciendo por santidad y purificación. En Sofonías 1 ya vimos esas palabras. En Sofonías 2, el juicio de todas las naciones, que lo vemos en el Apocalipsis, que ya lo estudiamos. Y entonces en Sofonías 3, la clase comienza en Sofonías 9. Pero si tú te lees los primeros 8 versículos de ahí, vas a ver el juicio específicamente sobre Jerusalén. O sea, Jerusalén, el mundo y el 3, ¿ves? Ay de ti, ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz ni recibió la corrección. No confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, lobos nocturnos que no dejan huesos para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. O sea, ahí no hay nadie limpio. Hasta los profetas, hasta los sacerdotes, todos están pecando. Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad, de mañana sacará su luz, su juicio nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. Hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas. Hice desiertas sus calles hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Dije, ciertamente me temerá, recibirá corrección y no será destruida su morada según todo aquello por lo cual lo castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. O sea, aun cuando se detiene el juicio, con todo y esa y misericordia, siguieron pecando. Por tanto, yo le he dicho que cuando veas eso en la Biblia, por tanto, es una conclusión. Espérame. Como decimos en Puerto Rico, siéntate, espérame porque viene. Eso tú lo has oído. Siéntate para que tú veas que va a ocurrir. Va a venir. Esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo, será consumida toda la tierra. Una palabra profética doble. O sea, mira Jerusalén, que eres mala, te voy a castigar, pero viene el día de Jehová. Para ti viene el día de Jehová, pero viene el día de Jehová para el mundo entero. Es una doble profecía que se cumple frente a nuestros ojos. Y entonces es que llegamos al versículo 9, que es la lección. Y para entenderlo, porque del 9 en adelante es cuando Dios habla de la restauración. O sea, ya yo te castigué, ya yo voy a hacer esto, ya Babilonia viene, te va a castigar, pero cuando vuelvas del cautiverio, vas a dejar la idolatría, que fue exactamente lo que ocurrió. Cuando vemos lo que es el juicio de Dios, que yo les había hablado sobre la poda y el castigo. Cuando Dios poda, a veces es pruebas y tribulaciones, y Dios lo inicia con el propósito de purificarme. Y Dios entiende que esta poda, esta tribulación, me va a hacer más espiritual. Cuando Dios hace castigo, yo lo provoqué. Y Dios castiga, y ocurre una de dos cosas. O Dios castiga y es terminal, y es completo y finito, se acabó. O Dios castiga con la intención de que tú pares, te arrepientas y vuelvas.
Los dos casos que yo les mencioné ocurren con el pueblo de Israel. Cuando Salomón muere, el reino de Israel se divide en dos. El reino del norte y el reino del sur. El reino del sur era Judá y Benjamín, y Jerusalén era su capital. El reino del norte eran las otras 10 tribus, y Samaria era su capital. Cuando Dios emite juicio por Samaria, era terminal. Ahí no había tal cosa como arrepentimiento. Asiria bajó, arrasó con el reino del sur, se llevan a toda la gente cautiva, y de ahí es que sale, los que le han oído, la frase que dice, las 10 tribus perdidas de Israel. Porque se los llevan cautivos y ellos no vuelven. Y para colmo, para rematar todo, Babilonia baja contra Siria y deshace a Siria. Siria entonces tampoco vuelve a ser un imperio, tampoco vuelve a ser una potencia. O sea, tras que se pierden los hebreos del reino del norte allá, se pierde a Siria también con todos esos hebreos, y nunca más se les vuelve a ver, y nunca más vuelven a la tierra prometida, y son lo que se conoce como las 10 tribus de Israel perdidas. Queda Judá en el sur, queda Benjamín, y se le llama casi siempre solamente Judá, baja a Babilonia, se los lleva cautivo, están 70 años, vuelven del cautiverio, se restablece la nación de Israel otra vez, con el pueblo que fue castigado, pero sirvió de poda en esta ocasión porque aprendieron su lección. Cuando vuelven ya no hay más idolatría. Se acabó la idolatría. No quiere decir que eran muy buenos espiritualmente, no quiere decir que estaban buscando muy fielmente a Dios, pero la idolatría de los demás dioses que habían mezclado se acabó. Y en ese sentido, ese castigo sí funcionó como poda, pero fue castigo, pues estuvieron 70 años en cautiverio. O sea, hubieron personas que murieron y nunca más volvieron a Israel, al pueblo, a la tierra prometida. Y eso es lo que vemos aquí entonces, como el castigo de Dios puede funcionar en forma terminal, se pierden unos beneficios, y en forma de restauración, de parar el pecado y que tú vuelvas. Aquí entonces tenemos el pueblo de Jerusalén, se les ha hablado palabra dura, pero entonces empieza la palabra de restauración. Cuando Dios restaure, cuando ese pueblo vuelva, y se habla del remanente, se habla de ese pueblo pequeño que busca de Dios en humildad y en pobreza, que se menciona aquí. Ven, el versículo 9 nos habla y dice, en aquel tiempo devolveré a los pueblos, 1, pureza de labios. 2, para que todos invoquen el nombre de Jehová. Van a invocar el nombre del Señor. 3, para que les sirvan de común consentimiento. Labios, pureza de labios, que invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. O sea, va a haber un cambio interno que se va a reflejar en su vida, en lo que sale por fuera, y van a buscar de Dios, y de mutuo consentimiento, o sea, que van a querer hacerlo. No es que me dijeron que tengo que ir a la iglesia, es que yo quiero ir a la iglesia. O sea, esa actitud hace una diferencia y Dios la ve. Se habla entonces de esa restauración presente y futura, porque de nuevo esto es doble profecía. Esto es Jerusalén en ese momento, pero también se está hablando de un pueblo de Israel ahora que no está buscando de Dios. Se mantienen culturalmente una religión, pero no están buscando de Dios. Y la razón por la cual el día de Jehová viene para todas las naciones es que también, como dice Apocalipsis, el pueblo de Dios, los judíos, volverán a Dios. Y entonces habrá esto que dice aquí, pureza de labios, todos invocarán el nombre del Señor y servirán de común consentimiento. Esto es una doble profecía de la restauración de Dios. De la región de más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán,
La hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. O sea, la obra de Dios va a ser un cambio a nivel mundial. En aquel día, el día de Jehová, no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces viene la palabra poderosa: quitaré de en medio de ti a los que se alegraban en tu soberbia, y nunca más te ensorbecerás en mi santo monte. O sea, quitará de en medio de ti aquello que me aleja de Dios, aquello que me enaltece sobre Dios, mi soberbia, mi orgullo. O sea, el castigo trae humildad. Y la persona que se humilla, ¿qué dice la palabra? Al que se humilla, Dios no lo desprecia. O sea, el castigo tiene esa función: crear humildad, destruir la soberbia que hay en muchas veces en nuestros corazones, que pensamos que Dios me tiene que bendecir. Yo clamo, Él bendice. Y no es así. Y dice aquí: y dejaré en medio de ti un pueblo humilde, pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Que es lo que se habla a veces en otros pasajes, el remanente. Ese pequeño remanente que quedó de gente pobre que Babilonia no se llevó. Esas personas ya no tenían más ninguna alternativa más que buscar de Jehová. Pero también habla en forma personal de cómo una persona, cuando pasa, un creyente pasa por el castigo de Dios, hay como una humildad, una pobreza. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque se heredarán el reino de Dios. O sea, esa pobreza espiritual de que, como tú digas, Señor, lo que tú quieres, Padre. Y habrá una fe, una sincera confianza en Dios. Dice: el remanente de Israel no hará injusticia, no dirá mentira, no habrá lengua engañosa. O sea, porque hubo algo interno en el versículo 12. Dios cambió mi corazón, lo hizo humilde, lo hizo pobre, lo hizo un corazón de fe. Entonces, lo que se ve por fuera es que no habrá injusticia. Mi forma de actuar con las demás personas cambiará. No habrá mentira de mi palabra. No habrá el intento de coger de bobo a alguien o aprovecharme de alguien, engaño. O sea, habrá algo externo, porque hubo algo interno, habrá algo externo. Dios está diciendo que cuando cambie ese pueblo de Jerusalén por el juicio y el castigo, cambia el corazón, la mente, cambian las acciones. Que eso es lo que va a pasar cuando todas las naciones entren al juicio de Dios. Entonces, ¿qué pasa? En el gran día del juicio de Dios, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. De nuevo, estamos viendo como una doble profecía. Y entonces, Dios habla sobre ese castigo, pero también te llama o nos llama a alegrarnos. Le dice a Jerusalén: está bien, te voy a castigar, va a ser duro, pero con eso viene la restauración. Va a haber un cambio. Y ese cambio va a estar por dentro. Y porque vas a cambiar, te debes alegrar. Porque entonces no habrá engaño, no habrá mentira. Sí habrá confianza, habrá humildad, habrá pobreza de espíritu para que busques de Dios. O sea, alégrate. Alégrate porque cambiaste. Porque eso que tú pensaste no podía ocurrir, ocurre. Y entonces, tenemos aquí que dice el versículo 14 y 15: canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate, regocíjate con todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera a tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti y nunca más verás el mal. O sea, Dios va a traer este pueblo de Babilonia y va a haber paz, va a haber descanso. Así que alégrate. El juicio va a ser duro, pero va a servir, va a funcionar. Y vas a hacer lo que yo quiero que sea. Y en esto termina el versículo 16-17. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se debilite en tus manos. Jehová está en medio de ti. 1, 2, poderoso. 3, Él salvará. 4, se gozará sobre ti con alegría. 5, callará de amor
6. Se regocijará sobre ti con cánticos. Esa es la alegría que tiene Dios cuando uno de sus hijos se aparta del pecado y abraza a Jesucristo y que empieza a caminar con él. Y eso es lo que él quería Jehová decirle a su pueblo de Jerusalén. Me voy a alegrar, no en el juicio, no en castigo, cuando los vea volver. Cuando ustedes vuelvan a Jerusalén después de 70 años, va a venir un pueblo que ya no va a querer más la idolatría, que va a aceptar mis bendiciones y me va a escuchar y dejará todo ese pecado, esa maldad que hubo tanto y tanto tiempo. Eso lo dice Dios con Jerusalén, y eso es lo mismo a nosotros. Cuando pasamos por disciplina, el resultado es algo que da alegría. Para mí, da alegría para Dios. Dios va a cumplir su juicio para salvarnos. Y Dios va a cumplir, como lo hizo con Jerusalén, que completó su juicio para salvarla. Lo castigó para salvarla. Lo hace conmigo y lo va a hacer con el mundo entero en el día de Jehová, que Sofonías predicó y profetizó. Dios les bendiga.